Buenas tardes, hoy nos acompaña, tenemos la suerte que en esta serie nos acompañe Lourdes Pérez Gay. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Y bueno, vamos a empezar. Muy bien. El cuestionario contigo. Muy bien. ¿Cómo apareció tu vocación artística? Yo creo que desde chica me encantaba bailar, inventaba todo el día personajes. Mis papás decían que estaba medio loca, porque sí, era muy bien. Todo el día jugaba que era artista, jugaba que bailaba. Mi hermana Alicia y yo hacíamos eso, era nuestro juego predilecto. Y después pues lo dejé y después pues contacté con un grupo de calle, que eran Los Mascarones, un grupo de teatro de calle, y ahí decidí dedicarme a eso. ¿Por qué el teatro, Lourdes? Porque hablar, porque la palabra es muy importante, porque la danza es maravillosa, pero para mí hablar es determinante, porque creo que puedes decir todo lo que piensas si lo elaboras. Cuesta elaborar, por supuesto que cuesta mucho trabajo elaborar para decir lo que piensas, pero es un arte muy, muy cercano a todos. Todos lo van a entender, todos tenemos el mismo lenguaje, y si tú eres capaz de expresar lo que piensas con emoción, con sinceridad, te van a querer. ¿Cuál es tu formación? Bueno, yo estudié en primaria, luego secundaria, después estuve en filosofía y letras, no terminé la carrera, porque empezamos a viajar mucho, íbamos a muchas ciudades con Los Mascarones, y Mariano Leiva, que era el director, nos casamos, empezamos a viajar por muchos lados. Me casé a los 22 años, bueno, no me casé, me fui a vivir con él, y recorríamos, después de que mi papá me despidió y me dijo: si te vas, no vuelves a poner un pie en esta casa. Y yo le dije, y mi mamá se acercó y me dijo: esta es tu casa y regresas cuando quieras. Entonces de ahí me sale un poco el feminismo. ¿Tu formación académica fue vital o la formación La práctica. en la libre? En la libre, yo creo que sí. Lo que sí tuve fue las ganas de estudiar y de leer. Eso sí, nunca lo he perdido. Es una pasión por la lectura que tengo. Soy muy curiosa. Leo de teatro, puedo leer novelas, algo científico. Tengo realmente mucha curiosidad siempre por estar descubriendo, excepto en esta última etapa que perdí un poquito el gusto por eso, pero lo estoy recuperando. ¿Tienes una metodología o cómo es tu proceso creativo? Primero, bueno, escojo la obra, ¿no? Casi siempre, en la época en que yo empecé a hacer teatro, le llamábamos creación colectiva. Me desesperaba mucho eso, porque si bien alguien podía dar una buena idea y le dábamos continuidad, siento que se perdía mucho tiempo, pero siento que aprendí mucho ahí. Entonces, después, ya empecé a seleccionar obras cuando me dediqué mucho más a la infancia, pues buscábamos obras que funcionaran bien. Y luego pues tengo una hija que es una magnífica dramaturga para infancias, que es Amaranta Leiva, y entonces no sabes el reposo mental que tuve cuando Amaranta empieza a proponernos obras, porque entonces yo tenía la libertad no solo de pensar la historia, sino de pensar en imágenes. Siempre pienso con imágenes, o sea, me voy imaginando cómo puede ser, quizá porque me dedico a hacer títeres. Entonces los títeres son piezas, piezas que tú puedes hacer a tu gusto, y entonces el títere puede volar, puede hacer mil cosas. Entonces por eso pienso mucho en imágenes. ¿Cómo detonas tus decisiones artísticas? ¿Qué haces para detonar tus decisiones artísticas? Bueno, tengo una compañía que es Marionetas de la Esquina, y depende en qué momento estemos. Las decisiones artísticas es primero que me guste la obra, primero, después cómo la voy a montar y si estoy satisfecha, y empezar a trabajar, seleccionar a la gente. No tenemos actualmente en la compañía no tenemos tanta gente, no nos podemos sostener si fuéramos muchos, y todavía tengo una compañía estable, que es quizá no puedo contratar actores así, no podemos en Marionetas todavía. Y además con otra, que en México no hay especialistas en títeres, y al no haber
titiriteros profesionales, prefiero trabajar con una compañía que tenga experiencia y que sepa animar un títere con el respeto que este títere necesita. Quiere decir, y en el momento, en el proceso creativo, ¿vas tomando decisiones también? Sí, voy tomando y voy cambiando mucho. A lo mejor tenía yo una idea y de pronto no resulta y me doy toda la libertad, vamos a cambiarlo, vamos a ver qué cosas podemos hacer diferente de lo que yo tenía pensado, pero siempre tomo muchísimo en cuenta lo que me está dando cada titiritero actor. Ya. ¿Y qué trabajo cuesta cambiar las decisiones? No, es horrible, te sientes frustrado, porque de pronto dices, ay, yo que lo tenía pensado tan lindo, y no resulta, a veces no puedes, y te aguantas, y te adaptas, y cuando resulta es maravilloso. Y cuando no, de todas formas te enamoras de lo que haces. O a lo mejor lo quitas, la presentas 3 veces, 5 veces, 10 veces una temporada y la retiras. ¿Quiénes son tus referentes o cuáles son tus referentes? A ver, Luz Espíndola, principalmente, un hombre muy, un titiritero que llegó de Argentina y que tenía una rigurosidad, era riguroso con la calidad de sus títeres y con la calidad en la forma de decir el texto. De tal manera que se ponía furioso si está cantando, pero se está cantando, decía. Y entonces decía, bueno, llegó un momento en que yo le pedí, trabaja los textos tú. Y en el momento en que él trabajaba los textos con los actores, cambiaba rotundamente. Y si volvían a caer, se ponía furioso. Pero era riguroso. Ese es uno de mis referentes. Otros, hay una gran directora rumana que es Margareta Nicolescu, que es magnífica. Otro es Joan Baixas de Barcelona, con el que trabajé. Yo estuve en una beca en Barcelona de teatro de títeres con muy buenos maestros y me impulsaron mucho. Otro era Henryk Jukorski de Polonia. Ellos me ayudaron a como acomodar todas mis ideas sobre ser titiritera. ¿Eres rigurosa o caótica? Yo creo que las dos cosas. Soy rigurosa con los actores, pero rigurosa sobre todo para la animación de títeres, también para la actuación, porque un titiritero tiene que poder actuar y transmitirle a un objeto la forma y la expresión, pero algunas veces pues no se puede a la primera, y entonces tenemos que hacer ejercicios, romper lo que teníamos planeado, y entonces soy caótica, y un poquito ese caos ayuda a que se concentren más. ¿Y eres intuitiva o racional? Yo creo que absolutamente intuitiva. Sí, totalmente. Sí, racional soy muy poco racional, ni en la vida ni en el trabajo. Soy muy intuitiva. Y a veces, antes del trabajo sí hago un orden. Voy a trabajar esta escena, tantas fechas, tantos días. Pero si el actor se atrasa, te tienes que atrasar con él. Y si se adelanta, te tienes que adelantar con él y seguir su proceso. Porque es un ida y vuelta, ¿no?, entre el director y el actor. Entonces, o puedes avanzar o no, pero no, rigurosa no soy. ¿Quién dirías que fue tu maestro y por qué? Yo creo que un gran maestro fue don Ferruco, un titiritero, Mariano Leiva, del Teatro Mascarones, Luz Espíndola sobre todo. ¿Qué haces mientras piensas en resolver el reto de un proyecto? ¿Qué haces? ¿Le das la vuelta? No, me siento... ¿Prendes la tele y no, si prendo la tele se me va. No puedo, cocino. Fíjate que cocino. A mí me encanta cocinar. Y entonces, mientras estoy cocinando, mi mente está libre, porque estoy haciendo un trabajo manual que me gusta. Y entonces se me ocurren cosas, y entonces siempre traigo un cuaderno junto a mí porque se me olvidan. Y entonces anoto, y luego trato de acomodar eso para que funcione la escena. Okay. ¿Te mueve o te paraliza el miedo? No me paraliza. El miedo no me para. Quizá me puede equivocar, pero no me paraliza. Okay. ¿Padeces la hoja en blanco? Sí, terrible. Ahorita estoy en hoja en blanco. Tengo que montar 2 obras y todavía
estoy con la hoja en blanco. Me disculpo porque, bueno, como muchos saben, pues acabo de enviudar, entonces se me volvió todo blanco y negro. ¿Qué se necesita para ejercer el liderazgo en un arte colectivo? Porque evidentemente tú eres líder en tu compañía, ¿no? Sí, yo creo que voy dejando ya el liderazgo, pero yo creo que lo que sí, bueno, es natural y lo estoy haciendo, me cuesta, no creas que es fácil, pero sí estoy tratando de pasar el liderazgo, porque yo no voy a, por mucho que quiera, yo quisiera vivir 210 años, ¿verdad? Y estar siempre bien, pero no es cierto. Entonces, el liderazgo yo creo que tiene que ver con entender qué les está pasando a los actores. Y como me formé en un grupo que éramos 5 que viajábamos, que era el grupo Mascarones, tengo la filosofía de grupo. Entonces, puedo entender cuando a alguien le pasa algo. Soy muy directa para hablar, a veces soy groseramente directa, sobre todo en reuniones de trabajo, pero creo que hay que decir lo que uno piensa sin insultar, sin ofender, pero diciendo lo que pienso de cómo va funcionando, ya sea un trabajo, ya sea una gira, porque si no, no se avanza. Y esa ha sido la forma que tengo y hemos tenido de conservar una compañía. ¿Qué hace que un artista sea bueno para ti? Que cuando yo llego al teatro me emocione, me atrape, que cuando voy a una danza la veo maravillosa y soy muy horrorosa y digo, si no les tiemblan las patitas es que tienen buena técnica, si mueven los brazos, o sea, observar qué hacen. Si a mí me conmueve, me parecen buenos. Y a lo mejor a veces estoy equivocada, pero así lo siento. ¿Crees en los accidentes artísticos? Sí. ¿Te han pasado accidentes? Muchos. Que te resuelva, sí, que solucione sí, un desafío. Tropezones, ausencia de actores, y entonces de pronto lo suples con otro que resulta que era mejor y estaba calladito. Títeres que se nos rompen y de pronto resulta una escena padrísima, como en una función, por ejemplo, que estaba un títere, un abuelo, y entonces dice, ¡pum!, el títere se le cayó la cabeza y estaba enamorado de una mujer, y entonces dice, ¡ay, perdí la cabeza!, ¿no? Cosas así que te hacen crecer en la medida en que puede haber accidentes, y yo creo que hay que aprovecharlos siempre. Era el concepto de Bellas Artes de hace muchísimos años, era una cajita con un escenarito, y ahí sucedía todo en chiquito. Y entonces, con Historias en Colores, lo que hicimos fue utilizar todo el escenario de este teatro, del Teatro Ciudadela, que ahí es donde lo estrenamos, y entonces utilizábamos todo, y como teníamos títeres gigantes que habíamos hecho, que eran unos asteroides, y luego hacíamos un escenario de varios niveles, con títeres planos, donde los amates cobraban vida y todo eso, ahí rompimos con el teatrino, y después nos pusimos en todo el escenario, aunque nos vieran, porque no se usaba que te vieran como titiritero, y ahí creo que rompimos. El escenario ya no nos da mucho miedo, podemos estar tapados o destapados, pero casi siempre presentamos espacios grandes, con Gabriel, que nos ha hecho diseños, yo creo que se ha logrado mucha calidad, y sí, pero volverte a meter a una caja, no, chiquita, menos. Porque los títeres son capaces de llenar un escenario. Rompió con los teatrinos cerraditos, utilizábamos todo el escenario, y con esa viajamos muchísimo, tuvimos muchas giras por Europa, en México, entonces para mí fue importante, pero mejores, por ejemplo, Mía de Amaranta Leiva, el circo, que yo adoro, pero pues esa es una obra que hizo Lucio. Yo la he dirigido de diferentes formas porque siempre nos las piden, pero para mí Historias en Colores fue determinante para mí. Hubo ahí sentiste que algo te movía. Sí, sobre todo sentí que me movía a mí y lo que provocaba en el público. A eso me refería, a lo que te pasa como artista, sí, que luego a lo mejor no funciona bien con el público, pero a ti algo te mueve. No, a mí me movió muchísimo. Y además fue una obra que montamos
después de mi trabajo, de mi beca en Barcelona, y también después de la beca quedé bloqueada como, te puedo decir, como un año. No me atreví a hacer nada porque había estado con esos monstruos maravillosos, pero después me empezaron a caer los 20 y pude atreverme a hacer cosas que antes no me atrevía. No sé lo que eres y te has dedicado, ¿qué te hubiera gustado ser? Escritora. ¿Sí? Sí. ¿De teatro o de novela? No, novela, o novela, me encanta la novela. Me hubiera encantado, pero soy pésima para escribir. Bueno, pero y estoy rodeada de puros, pero yo creo que es por eso, porque en mi casa eran mi hermano el mayor, que era un magnífico escritor, y luego las mujeres, que no teníamos tanta opción en la vida, porque mi papi era bastante machista, y entonces, pues las mujeres nos teníamos que casar. Y cuando yo decidí que no me iba a casar, que me iba a vivir con un hombre que además había sido casado, pues casi se mueren. Mi mamá, una gran lectora, pero todo el día la podías ver leyendo. Mi papá era un hombre muy informado, todas las mañanas leía los periódicos, nos hablaba por teléfono para todas las tragedias que venían pasando, pero la lectora era mi mamá. ¿Es necesario el arte? Imprescindible. Yo creo que es imprescindible. Y yo creo que el arte con calidad. Y creo que no podemos pasar el arte a amateurs como parte de una política nacional. Yo creo que hay gente con trayectoria, gente especializada, que es la que tiene que seguir haciendo arte. Y como en Europa todos los niños toman clases de teatro. ¿Por qué? Porque van a aprender a hablar, pero no necesariamente los tienes que hacer artistas, porque después esos niños quedan descolocados. En la actualidad, ¿qué pasa con el teatro? Bueno, en la actualidad, ahora después de la pandemia, nos está costando un trabajo tremendo. Yo creo que el teatro en México traía una muy buena trayectoria, pero yo creo que nos está costando mucho superar la pandemia, pero también superar la falta de apoyos a los profesionales. Se fueron rápido las 20 preguntas. Muy bien. Muchas gracias. A ti.